Muy buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para la presentación del libro Melodramas de papel, historias de la fotonovela en México. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de nuestros comentaristas, Benito Taibo, Estela Rosselló y José Antonio Maya, y a todos los que están conectados a través de la página de YouTube del Instituto de Investigaciones Históricas. Esta aventura inició hace más de 4 años cuando le propuse a la doctora Zaidi Núñez Cetina trabajar en una investigación sobre la historia de las fotonovelas. Tuvimos el gusto de trabajar por varios años con un equipo de primer nivel. Invitamos a 2 colegas de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, la doctora Rebeca Monroy, con una amplísima experiencia en el análisis de la imagen, la doctora Gabriela Pulido, conocedora, como pocos, de la cultura popular, y al grupo se aunaron 2 colegas del Instituto de Investigaciones Históricas, Roberto Martínez González, experto en estudios sobre la muerte, Susana Sosensky, especialista en historia de la infancia. Y también se unió al grupo el doctor José Antonio Maya, de la UAM Xochimilco, a quien vamos a escuchar en unos minutos, analista de la relación entre locura y literatura. Finalmente, y no menos importante, invitamos a 4 estudiantes de licenciatura, María Teresa Canto, Julia Elizabeth Martínez, Nadia Garrido y Diana Correa. Siempre he estado convencido de que involucrar a los estudiantes en las investigaciones es la verdadera ruta pedagógica para la formación de investigadores. Antes de darle la palabra a nuestros presentadores, quiero compartirles un recuerdo muy grato. En octubre del 2018 invitamos a nuestras primeras sesiones al doctor Fernando Curiel, autor del primer libro sobre fotonovelas publicado justamente 40 años atrás. Él nos contagió de su optimismo y de su muy refinada rebeldía. Días después publicó en El Financiero un artículo donde transmitía su satisfacción al ver que el estudio de las fotonovelas era retomado por este equipo. Desafortunadamente, por los problemas de salud que tuvo, no le fue posible escribir el prólogo de este libro. Pero hoy lo recordamos con mucho cariño y admiración. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra a nuestros comentaristas. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Estela Rosselló, investigadora de nuestro Instituto de Investigaciones Históricas, quien estuvo muy cerca de este libro. Tuvimos varias sesiones para discutir los avances y ella enriqueció varios trabajos con sus observaciones. La doctora Estela es una autoridad en historia de las emociones, en historia de las mujeres en el periodo colonial y también una gran difusora de los estudios históricos. Estela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y te escuchamos. Muchas gracias, Andrés. Te faltó decir además una gran amiga, porque somos primero que nada amigos y creo que esa es una de las cosas que más alegría me da esta tarde, estar festejando con ustedes ya esta culminación de un proceso de mucho trabajo, de un arduo esfuerzo. Toda presentación de libros siempre tiene que ser eso, una fiesta. Pero en este caso yo estoy muy agradecida contigo, con Zaidi, por haberme invitado por compartirme de este festejo, porque además hay muchos autores amigos, autoras amigas en el libro, y realmente se nota desde que uno lee de principio a fin que se deben haber divertido mucho haciendo esto, se nota mucho diálogo, mucha colaboración, y bueno, pues es un gusto. Entonces, ya desde ahora, primero que nada, felicitarlos muchísimo, festejar mucho con ustedes esta tarde, y yo he preparado unas breves notas que me gustaría leer rápidamente a partir de lo que pude ver en el libro y bueno, disfrutar mucho con la lectura. Entonces, ya sin más preámbulo, voy a comenzar esta lectura que inicia así. Para aquellos mexicanos que nacimos en el DF en la década de los años 70, el tiempo transcurría lento, a un ritmo casi soporoso que vibraba al son de la Sonora Santanera, Rafael, José José, la D'Alessio y demás talentos escondidos que brincaban a la fama en medio de las lágrimas y de la emotiva ovación de aplausos con que concluía cada año la final del Festival de la OTI. Como niña, recuerdo, casi entre sueños, recorrer los pasillos de las Conasupo con mi mamá en medio de una luz muy tenue, por no decir lúgubre, para comprar el biscotel de Suandi para la merienda del sábado, antes de llegar a casa para que mi papá viera en la tele
la pelea de box del ratón Macías o del Pipino Cuevas, que se transmitía en blanco y negro a través de un aparato pequeñito al que de vez en cuando había que pegarle un par de manotazos para que recuperara la señal. Eran tiempos de guayabera, sin duda, pero también de trajes para caballero y trajes sastres para dama que se vendían en suburbia para los miles de cajeros, empleados, secretarias y burócratas que vivían con entusiasmo nacionalista la emergencia de una clase media resultado de los esfuerzos y los logros de un Estado modernizador que proclamaba que había que ir arriba y adelante. Tristemente, en la realidad, no todo mundo podía avanzar hacia esas optimistas direcciones, ni mucho menos hacerlo a la misma velocidad. Lo cierto era que mientras que el Estado impulsaba un proyecto económico que buscaba el desarrollo en los sectores medios del campo y de la ciudad, al mismo tiempo, una enorme proporción de mexicanos vivía lejos de los efectos de aquellos sueños de progreso, bienestar y mejora material y social propios de los sexenios de Luis Echeverría y de José López Portillo. Los años 80 tomaron al país por sorpresa frente a una sucesión de crisis económicas, devaluaciones, endeudamiento y corrupción política galopante que habrían de culminar con las nuevas promesas neoliberales que solo anunciaron el incremento de la desigualdad y la polarización económica y social en nuestro país. Ese es el contexto en el que surgen las fotonovelas, objeto de estudio de Gabriela Pulido Llano, Susana Sosensky y Diana Correa, de Roberto Martínez González, María Teresa Canto y Julia Elizabeth Martínez, Nadia Garrido García, José Antonio Maya González, Saidi Núñez Cetina, Andrés Ríos Molina y Rebeca Monroy, autores todos de los 9 fantásticos capítulos que conforman este libro. Y digo fantásticos en el doble sentido de la acepción de la palabra. En primer lugar, por la calidad de su escritura, investigación, estructura, análisis e información histórica. En segundo, porque en realidad, a partir del análisis de la diversidad de temáticas, personajes y problemas que dieron vida a dichas publicaciones, estos autores reconstruyen el mundo maravilloso, hablo en el sentido medieval de la mirabilia, que coexistía de manera cotidiana con los hombres, mujeres, homosexuales, niños, jóvenes y ancianos de carne y hueso, que habitaron entre los años 70 y mediados de los 80 de lo que entonces todos conocíamos como el DF. Nutridos por las metodologías de la historia cultural, la antropología histórica, la historia social del arte, la sociología, la psicología de masas, entre otras disciplinas, los autores de melodramas de papel lograron construir de manera colectiva una visión muy clara y muy atractiva del universo de significados culturales que dieron sentido a los roles de género, al bien y al mal, a la justicia y la injusticia, a la pobreza y la riqueza, a la experiencia del erotismo y la sexualidad, al amor y al desamor, a la infancia, a la familia, a la pareja, a la violencia, a la delincuencia, el gozo y el sufrimiento en el México de esas décadas. En ese universo de significados culturales y representaciones simbólicas, los autores ofrecen también miradas e interpretaciones sobre el sentido que tuvieron la dimensión de lo sobrenatural, lo heroico y la identidad nacional. Las investigaciones de estas autoras y autores nos llevan a intuir y a deducir la importancia que tuvieron los medios de comunicación y la cultura de masas que se difundía a través de la radio, la televisión, el cine, la prensa y, por supuesto, las fotonovelas, en la educación del pueblo mexicano de aquel periodo. Y es que, tal como puede observarse en todos los capítulos, las fotonovelas constituyeron un vehículo esencial en la construcción, transmisión y reproducción cotidiana de un sistema de valores muy particular y propio de un México en proceso de crecimiento económico, modernización y urbanización descontrolada, confrontado con su tradición y su conservadurismo religioso. Pero además, estas publicaciones populares fueron pilar para la construcción de un nuevo universo sensible melodramático con el que millones de mexicanos aprendieron a mirar, interpretar, sentir y traducir la vida. Tal como muestran los 9 autores de la obra, este universo sensible se construyó mediante un conjunto de referentes simbólicos, morales, visuales y sentimentales comunes que permitieron a muchos sentirse parte de esa gran familia mexicana que tanto conmovía a Raúl Velasco cada domingo en su programa interminable. Era aquella una familia diversa, una familia esencialmente católica, por no decir mejor guadalupana, convencida de que entre sus miembros había buenos y malos, inocentes niños de la calle como Carita,
Marías procedentes del Estado de México, de Michoacán o de la provincia, como se le llamaba entonces al interior de la República, como la India María, mujeres buenas que soñaban con el amor heterosexual y con el matrimonio, amas de casa de mandil que hacían el quehacer y el mandado para cuidar a sus hijos, sirvientas asexuadas, honrados choferes de camión, empleados de banco y de oficinas de gobierno. Pero también ladrones, delincuentes, amantes seductoras, mujeres divorciadas, amenazantes secretarias que debían salir de sus casas a trabajar, rompiendo con los roles más tradicionales de la femineidad católica mexicana. Había también machos muy machos que se veían en la penosa necesidad de matar a sus mujeres porque los hacían enojar. Ficheras, prostitutas, vendedores ambulantes, desplazados del campo a la ciudad, marginados que vivían en vecindades, teporochos, drogadictos, huérfanos y robachicos. Una familia diversa, ciertamente, conformada por buenos y malos. Buenos, protegidos por héroes como el Santo o el Ratón Macías. Justicieros cuyo físico no tan escultural como el de Batman o Superman, sino más bien muy parecidos a cualquier mexicano de a pie, fungían como héroes que desde la arena y el ring recordaban a todos sus protegidos que al final, pero muy al final, el bien siempre sería premiado. Por otro lado, los malos poseídos por la ambición, las bajas pasiones, la rebeldía o la desesperación que los llevaba a pecar, a hacer pacto con el diablo para conseguir sus fines, aunque aquello se castigara al final con adquirir cuerpos deformes, garras, pelos, dientes monstruosos o con ser poseídos como zombies. Porque los buenos tenían que ser siempre buenos, pero jodidos. Ser siempre buenos, sacrificados, pobres, tal como lo señalaba el mandato del catolicismo más tradicional, pues solo del pueblo bueno y pobre sería el reino de los cielos. En la tierra, en cambio, los santos inocentes, los mártires del pueblo mexicano, debían aceptar con sacrificio y resignación su trágico destino: ser pobre pero honrado, ser bueno e íntegro, ser puro, inocente y alejarse de la corrupción, la depravación, el pecado, el desenfreno del mundo de los ricos. Y es que a pesar de que el Estado promovía el desarrollo económico y el progreso como valores del México moderno, los pobres que vendían su alma al diablo para comprarse un coche, por ejemplo, podían ser castigados con tener un cuerpo lleno de pelos, garras y colmillos inhumanos. Por ello, lo mejor era no aspirar a eso, que era muy malo y muy feo, sino mejor quedarse pobre, montar un burro, rezar mucho a la patroncita que cada mañana daba fuerza para soportar las burlas, el clasismo, el racismo y la discriminación. En ese universo maniqueo del orden simbólico con que los mexicanos de aquella época ordenaban la existencia, el cuerpo femenino jugó un papel central. En las 9 investigaciones que se presentan en Melodramas de Papel, el lector puede encontrar con claridad, a veces de manera explícita y otras más velada, la presencia de mujeres buenas y mujeres malas. Cuerpos femeninos cubiertos, descuidados, que no sienten deseo alguno y que solo deben cumplir con su rol materno y conyugal, aceptando sufrimientos, trabajos y sacrificios, frente a cuerpos femeninos semidesnudos, seductores, erotizados, provocadores, dispuestos a hacer caer en tentación a todo hombre inocente o malvado que cayera bajo sus artimañas y encantos. Las imágenes visuales y las representaciones simbólicas de la mujer en los personajes de las fotonovelas que aquí se estudian hablan de esa disociación de la figura femenina tan propia del catolicismo desde tiempos muy remotos. Cuerpos femeninos virtuosos, intocables, cubiertos y estáticos como el de la Virgen, la hermana y las madrecitas, frente a esos cuerpos voluptuosos, desnudos, violables, maltratables, usables, desechables e incluso asesinables de las prostitutas y las amantes, tal como legitimaban publicaciones como Alarma. Marías y Evas de carne y hueso, alimentando el tan particular machismo mexicano, origen de innumerables manifestaciones de violencia y sufrimiento, tanto para los hombres como para las mujeres. En realidad, cuando uno lee los 9 capítulos de Melodramas de Papel, el lector no puede sino experimentar todas las contradicciones propias de un país lleno de tensiones, violencia contenida, machismo, frustración, inequidad, injusticia, pobreza, caos y desigualdad. Un país católico en esencia que veía con malos ojos cualquier conducta contraria a la moral conservadora que alababa la pobreza y que hacía de ella sinónimo de bondad y de virtud. Un país, al mismo tiempo, dirigido por gobiernos que alimentaban un nacionalismo maniqueo y ramplón, en donde ser mexicano significaba ser guadalupano, no pecar, amar a la patria
llevar una moral sexual alejada de los gozos de la carne y orientada hacia la reproducción de la feliz familia mexicana, pobre pero honrada. Es curioso y muy interesante observar el interés que tuvo el Estado en censurar cualquier manifestación cultural que fuera en contra de dicha moral nacionalista y tradicional, incluso exigiendo a las editoriales de las fotonovelas que evitaran ciertos temas poco edificantes para el pueblo mexicano. Son muchos los temas de estudio que se desprenderán de las investigaciones de Melodramas de Papel. En sus páginas, los historiadores, sociólogos, antropólogos, historiadores del arte podrán hacerse innumerables preguntas que seguramente abrirán nuevas líneas de investigación en dichos campos. Por su parte, el público en general podrá leer la obra para pasar un muy buen rato y quedarse con una mirada muy acertada de lo que era el México urbano setentero y ochentero. Llama la atención que, si bien se trata de una obra colectiva, Melodramas de Papel logra una uniformidad de estilo y de escritura que resulta muy agradable para el lector. Por lo demás, si bien la obra en su conjunto ofrece un panorama muy completo de ese complejo universo cultural que fue el México urbano en las décadas de los 70 y 80, además, el libro ofrece información muy valiosa para los historiadores del arte interesados en la cultura visual, las técnicas fotográficas, la industria editorial, la cultura de masas y los hábitos de consumo de la sociedad mexicana citadina de ese periodo histórico. En tiempos de cambio, redefinición y transformación como los que vivimos actualmente en nuestro país, Melodramas de Papel es una extraordinaria invitación para reflexionar en torno a temas tan importantes como son la evolución de las conductas y las representaciones corporales, los roles de género, la identidad nacional, las relaciones de pareja, el machismo, la femineidad, la violencia, la migración y los desplazamientos humanos forzosos, la necesidad de contar con héroes salvadores, las prácticas de la vida sexual, así como en lo que ha significado para los mexicanos del siglo XX y XXI la experiencia del sacrificio, la resignación a ser pobre o la aceptación de la desigualdad. En realidad, Melodramas de Papel es un apasionante libro de historia, pero también una invitación a pensar en nuestro presente para analizar qué ha cambiado y qué continúa siendo parecido en nuestra sociedad mexicana y en nuestro imaginario contemporáneo, donde en efecto todo parece resignificarse y, sin embargo, donde no podemos negar ni ignorar esa herencia histórica y cultural que permanece viva entre nosotros. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Querida Estela, muchísimas gracias por tu bonita presentación, por el complejo análisis que nos has presentado, y eso es interesante. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor José Antonio Maya. Nuestro muy querido Toño estuvo desde un principio en este proyecto. Yo tengo muchos años trabajando con él. Hemos ya estado en varios proyectos, en varios libros. Actualmente es investigador en la UAM Xochimilco, en psicología social. Es nuestro psicólogo de cabecera y nuestro poeta incomprendido. Toño conoce toda la estructura que hay detrás del libro. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos, Toño. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Estela, por tu magnífica, no diría yo reseña, sino por tu magnífico punto de vista, tu mirada compleja sobre un libro que, bueno, pues que estamos celebrando el día de hoy. Yo quisiera primero comenzar por tener un doble agradecimiento. Primero, agradecerle a los doctores Andrés Ríos y a la doctora Saidi por habernos invitado a un conjunto de investigadores en ciernes, diría yo, a un proyecto tan interesante, pero también tan novedoso, que implicó una serie de retos. Pero también agradecer de antemano a todos los que nos están escuchando y exhortarlos desde ahora a que se acerquen a un libro inédito, digamos, en la historiografía mexicana, como es Melodramas de Papel, historias de la fotonovela en México. Y yo quisiera comenzar diciendo que es importante celebrar no solamente la publicación del libro y un poco retratar digamos, la importancia de los autores, muchos de ellos autores consagrados y algunos otros
investigadores en formación, sino también felicitar a los productores del libro porque realmente hicieron un magnífico trabajo. Porque así como ocurrió con las fotonovelas, los productores de los textos o de los impresos también tienen una historia que contar, y también de eso habla Historia de las fotonovelas, de esos personajes anónimos que urdieron, que manufacturaron una serie de impresos que tuvieron un alto impacto social. Yo de lo que les quiero platicar y un poco compartir es los entretelones, digamos, que hay detrás del libro, los intersticios también de la manufactura del libro. Y es que uno podría, cuando uno hace, o por lo menos cuando yo hago recapitulación de estos 4 años, lo que me encuentro también es una lectura que oscila entre lo melodramático y lo cómico, porque melodramático en el sentido de que de los retos teóricos y metodológicos que implicó acercarse a una fuente tan camaleónica, pero al mismo tiempo tan inacible como eran las fotonovelas. Pero cómico también por la serie de episodios que ocurrieron a lo largo de estos años, muchos de ellos plagados de franca comicidad y de una especie de risotada impúdica que pues todos soltamos de alguna manera en los pasillos y en los espacios del Instituto de Investigaciones Históricas. En principio quiero mencionar que este es un trabajo en colectivo y me parece que este trabajo es una muestra elocuente de cómo es posible trabajar de manera colectiva, conjuntando distintas generaciones de investigadores. Así como lo mencionó la doctora Estela, este trabajo reúne no solamente a escritores y a investigadores, diría yo, consagrados dentro del ámbito historiográfico y en particular dentro de la historia social y cultural, sino también reúne las experiencias de trabajo de investigadores en formación, o muchos de ellos ya titulados, y cuando uno lee el libro, uno no puede percibir, digamos, las disonancias o las distancias que hay entre unos y otros, porque hay una escritura uniforme, como bien lo mencionaba Estela, que de alguna manera se subsanó, que de alguna manera se trabajó con un trabajo en colectivo y a partir de la creación de un seminario sobre historia de las fotonovelas. Debemos agradecerle la iniciativa del doctor Andrés Ríos Molina y de Saidi, el hecho de haber creado un espacio de trabajo colectivo que nos permitiera, por un lado, compartir los retos metodológicos que implicaba trabajar con estas fuentes, pero también socializar experiencias secretas de nuestros primeros encuentros con las fotonovelas, o hablo de mis primeros encuentros con el libro vaquero que yo encontraba en el ático o en los lugares más secretos y recónditos de mi familia, y que en aquel momento yo no pensé que esos pequeños impresos, que esas pequeñas revistas, que esas pequeñas fotonovelas se convirtieran efectivamente en fuentes de comprensión histórica de un mundo que se resiste a desaparecer, porque me parece que está todavía ahí presente en las experiencias de nuestros abuelos, pero que también aparece de manera multiforme en las fotonovelas. Entonces, este espacio del seminario, pues nos permitió a todos hacernos una serie de interrogantes a partir, digamos, de desconocimientos básicos. ¿Qué hacemos con una fotonovela? ¿Cómo abordar una fotonovela? ¿Qué preguntas hacerle a este impreso? En fin, esos fueron uno de los retos compartidos que todos tuvimos. Y sin embargo, a medida que fuimos pasando el seminario y a medida que fuimos, digamos, socializando estas preguntas, pues nos dimos cuenta que era posible abordar este tipo de fuentes a partir por lo menos de 2 caminos. Un primer camino, desde luego que es el que está trazado y del que ya abordó Estela, era preguntarse por ese mundo representado que estaba en las fotonovelas. Pero también era importante preguntarse
por los procesos de construcción y de manufactura de estos impresos. ¿Quiénes los hicieron? ¿Bajo qué condiciones los crearon? Y yo en ese sentido debo compartirles con ustedes una anécdota que me parece muy interesante. Yo trabajé en una fotonovela que se llamó Dramas de mi barrio, una fotonovela menor dentro de las fotonovelas que se muestran en este trabajo colectivo. Y me llamó la atención que digamos, la industria, o más bien el organismo que editó, Editormex Mexicana, se encuentra muy cerca de donde yo vivo, aquí en la Portales. Entonces me di a la tarea de ir a buscar las viejas oficinas de Editormex Mexicana, y me di cuenta de que todavía existe el espacio, pero pues ya no existe como tal pues la editorial. Y sin embargo, platicando con los vecinos de la localidad, ellos recuerdan de manera muy grata que ahí se editaban fotonovelas. Incluso muchos de ellos testimoniaban que llegaron a ver a las estrellas fotonoveleras del momento. Incluso llegaron a ver a Maribel Guardia caminando por ahí siendo muy jovencita, que después pasó de las fotonovelas al cine, y bueno, pues ya todo el mundo conoce su historia, ¿no? Episodios anecdóticos como este, todos pudieron compartir distintas experiencias que nos hablaban de la importancia que tenían estas fotonovelas, no solamente en el régimen de lo privado y en las familias de quienes participamos en este trabajo, sino en realidad tenía una importancia y un impacto social que intentamos de alguna manera calibrar en cada uno de los capítulos. También fue muy interesante reencontrarnos con azoro, con expectación, pero también con cierto secretismo, con lo escandaloso, lo provocativo, lo persuasivo, lo impactante que tienen las portadas de estas fotonovelas, ¿no? Cuando comenzamos a circularnos estas fotonovelas, primero para reencontrarnos con su olor, para reencontrarnos con lo vetusto que implicaba acercarse y abrir esas hojas, nos dimos cuenta que lo que más impactaba, o por lo menos lo que más nos impactaban de estos materiales, era la espectacularidad de la representación en su portada. Unas portadas que oscilaban entre el amarillismo, pero también que representaban, digamos, los primeros momentos del erotismo setentero, con el cual pues se erotizaban seguramente nuestros padres o nuestros abuelos. Y eso generó pues todo tipo de reacciones al interior del equipo de trabajo, ¿no? Y eso que en algún momento se convirtió digamos, en pequeñas confesiones, en pequeños secretismos, también se fue transformando en una pregunta de investigación. ¿Cuál pudo haber sido el impacto? ¿Cómo pudo haber sido leída? ¿Cómo pudo haber sido interpretada? ¿En qué lugares se leía? ¿Quiénes la leían? ¿Cómo era abordada por los habitantes de la Ciudad de México? Y esto me parece que es importante porque a partir de las preguntas que nos fue suscitando el encuentro con estas fotonovelas, en esa misma medida fuimos haciéndonos preguntas, ¿no? Sobre un México distinto, pues, al México moderno y contemporáneo, pero que tiene puntos de unión y puntos de enlace. Sin embargo, el momento más significativo para nosotros fue haber presentado por primera vez avances de los resultados de investigación. El 7 de noviembre del 2019 organizamos un coloquio en el Instituto de Investigaciones Históricas que llevó por título Melodramas de papel, historias de la fotonovela. Y en ella tuvimos la oportunidad de presentar los resultados preliminares de una investigación que en su momento todavía no tenía, digamos, caminos fijos, pero sí había abiertos posibilidades de investigación histórica. Y fue gracias a ese intercambio con los especialistas, con los historiadores,
con los literatos, con los filólogos, que muchos de los argumentos que hoy en día, que hoy se presentan en cada uno de los capítulos y que de alguna manera se amalgaman en la introducción, son resultado del encuentro, de los diálogos y de los debates que tuvimos ese 7 de noviembre del 2017. Ahora bien, y ya para finalizar, además de la lectura que propone la doctora Estela, yo creo que este libro también permite abrir una ventana, digamos, a otras historias, a las historias secretas, digamos, del melodrama, las historias secretas de la comicidad, a las historias secretas de la violencia, porque yo estoy convencido, y ese es mi punto de vista, que estas fotonovelas se alimentaron de los sucesos, de los acontecimientos y de los episodios dramáticos que le tocó experimentar a la Ciudad de México en un momento de grandes cambios sociales, políticos y culturales. Así es que yo creo que este libro también nos permite involucrarnos, tender un puente que nos permita estar inmersos también en un mundo de historias de morbosidad o de historia del morbo, en donde la sangre, la sexualidad, el erotismo, pero también la pobreza se reivindican desde el espacio de lo dramático. Así que no me queda más que agradecerles a todos los que nos están escuchando e invitarlos para que se acerquen a este libro, que estoy seguro que los va a divertir, pero también les va a permitir entender cuáles eran los instrumentos pedagógicos de ayer, pero que creo que siguen impactando el día de hoy. Así que muchas gracias y bueno, felicidades a todos. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu participación en el libro y por tu comentario. Y ahora vamos a darle la palabra a Benito Taibo, alguien que no necesita una extensa presentación. Es un reconocido poeta, ensayista, guionista, difusor de la cultura y actualmente director de Radio UNAM. A Benito lo conocí hace varios años en la presentación de un libro, de manera que los libros nos unen y nos convocan. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te escuchamos. Gracias, millones de gracias, Andrés. Déjame decirte de entrada que me encantó el texto que ha leído Estela Rosselló. Me parece entre nostálgico y lo suficientemente académico para ser muy puntual y preciso y que dice exactamente un poco lo mismo que pienso yo sobre el libro. Y bueno, y José Antonio deja muy claro lo bien que se la pasaron haciendo melodramas de papel, lo cual me parece magnífico. Voy a empezar con una anécdota. Tuve que ir a hacer un trámite de esos complejísimos ante el gobierno federal y la cola era de, no sé, 80 o 90 personas antes que yo. Y yo llevaba melodramas de papel y lo estaba leyendo. Y déjenme decirles que por lo menos 6 personas, y lo estoy diciendo de verdad, se acercaron a intentar saber qué era lo que tenía yo entre las manos. 2 pensaron que era una fotonovela, y al igual de nostálgica que Estela, me dijeron dónde lo compró. Entonces ya les expliqué que era un ensayo histórico complejísimo, etcétera, 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 y bueno, se fue. Pero llamó muchísimo la atención. ¿Esto qué quiere decir? A pesar de haber desaparecido del imaginario colectivo hace ya muchos años, siguen estando de alguna u otra manera presentes. Y esto es importante porque, como bien dijeron, después de Fernando Curiel no se había hecho nada al respecto del mundo, de este curiosísimo mundo de las fotonovelas. Y déjenme decirles que yo, siendo un niño, estuve de alguna otra manera cerca. Porque mi madre rentaba nuestra casa a un amigo productor de fotonovelas para que se hicieran algunas tomas. Había puesto a ella ciertas condiciones que fueron cumplidas siempre a rajatabla. Porque había amigos que hacían fotonovelas, como Angélica María, que era muy amiga de la familia. Entonces, bueno, tengo que decir que las fotonovelas que se
que se tomaron en casa de mis padres en los años 70, 72, 73, por ahí, todas fueron muy fresas. No había ni sangre, ni morbo, ni nada por el estilo. Al empezar a leer la introducción del libro, encuentro dos cosas que me dejaron pensando muchísimo. Una de ellas es el análisis hecho por Irene Herner sobre el mundo de la historieta y las fotonovelas, y que voy a citar textualmente, porque ella llega a la conclusión de que, a pesar de que la historieta se planteó como una expresión de cultura popular, en realidad se trataba de una producción de la clase dominante en aras de impedir que los pobres desarrollaran una verdadera conciencia de clase y así mantener a las masas explotadas económicamente y paralizar cualquier germen de ideología revolucionaria. Y en la página siguiente encuentro que en la década de los 80, Cornelia Butler Flora, la socióloga estadounidense, como un dardo dice que las fotonovelas eran un claro instrumento de dominación ideológica. Y no estoy de acuerdo de ninguna de las dos. No me imagino a los productores de fotonovelas mexicanos haciendo ñaca, ñaca, vamos a sojuzgar al pueblo bueno y noble y convertirlo en para los intereses perversos del priismo. No, las fotonovelas estaban creadas a partir de la lógica de el ganar dinero con ellas, punto. No había ni dominación ideológica, ni ningún sesgo de ninguna otra cosa que tuviera que ver con ellos. Sin embargo, es cierto también que a mi cabeza vino inmediatamente Marshall McLuhan diciendo el medio es el mensaje, ¿no? Que ya fue superado por mucho desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, en el caso de las fotonovelas, el medio sí era el mensaje. Dios, patria, patriarcado, Estado protector. Puestos mal que bien en este batidillo espectacular que era representado. Y sin embargo, todo el tiempo también estaba demostrado la lucha de clases. La lucha de clases era una constante. Generalmente los malos eran los ricos, los perversos, como todos sabemos que así sucede en la vida real, ¿no? Y el pueblo noble, decente, digno, representado en su momento en el siglo de oro por Pedro Infante y todo su cohorte de amigos, en este caso por Carita, como bien recordaba Estela, o cualquiera de los personajes que estaban presentes en este curioso mundo. Yo me declaro público en general, cuando no hablo desde la academia, hablo desde mi particular visión de la más media, de la cultura, de la cultura popular. Y me atrevo, desde esta curiosa posición que tengo, a hacerle dos grandes elogios al libro y a los 10 capítulos que lo componen. El primero sería que no se pasaron de doctos, que no están hablando con sus pares, y eso se agradece enormemente. Yo, público general, lo agradezco inmensamente. Está muy bien escrito. En algún momento José Antonio lo menciona, que fue trabajado casi para darle una cierta uniformidad, y en este sentido se agradece mucho, y el elogio es que yo soy muy feliz cuando un ensayo puede leerse como una novela. Estoy convencido que sin literatura no hay historia. Lo he repetido hasta el cansancio. La historiografía peca de puntillosidad y excesividad. Y por el contrario, en estos ensayos encontramos unas cosas fluidas que están contando historias y que se involucran con ellas. Y eso se agradece inmensamente a los ojos de un lego como yo mismo. Y la segunda es que estoy seguro, y se los digo de verdad, que este libro que tenemos hoy entre nuestras manos le hubiera encantado a Carlos Monsiváis. Y esto que estoy diciendo es de verdad un elogio, porque si hubo alguien preocupado y ocupado con la cultura popular en este país, fue Carlos, ¿no? Y Carlos tenía muy claro cómo no era un instrumento de dominación
ideológica donde se frotaban las manos intentando ñaca ñaca, vamos a convertir a todos estos en fieles soldados de la revolución institucionalizada. ¿Qué encuentro yo? Bueno, de verdad me encantaron los 9 textos, son muy buenos, y descubro cosas que me llenan de sorpresa y de sonrisas. Como por ejemplo, la fotonovela fue el reino de la onomatopeya, ¿no? Al no tener sonido, obviamente, había que recurrir a estas onomatopeyas escritas tan maravillosas, prodigiosas. Ya las habíamos visto en la historieta y en el cómic, pero ahora representadas por seres humanos de carne y hueso. Bang, boom, crash, out, cobran nuevos significados y significantes que le dan una estética distinta a la propia foto. Y a la foto, esa foto, donde también encontramos la victoria del estereotipo sobre la realidad, ¿no? El estereotipo, en cuanto descubrieron que había posibilidad de estereotipar formas, acciones, etcétera, lo hicieron inmediatamente. Estuve revisando algunas fotonovelas antiguas que tenía por aquí guardadas y morí de risa, ¿no? No existía método Stanislavski o Actor Studio en los actores representantes. Estaban mucho más cerca de un kabuki pasado por la carpa mexicana, ¿no? Esta gestualidad que solamente podíamos lograr en un país como este. Aquí surgen las telenovelas y de aquí se van al mundo entero. Y aquí también, de alguna otra manera, empiezan las fotonovelas. A mí, la naturalidad no vendía. Lo fársico, extremada, casi gore, era la forma de mostrar emociones, sentimientos. Y bueno, este libro me parece que contiene el más concienzudo análisis de un medio único en el mundo. Y por lo tanto lo celebro. Bien lo dijo Estela y bien lo dijo José Antonio. Cuando nace un libro es como si naciera una niña. Un niñe. Y hay que echar las campanas al vuelo, mostrarlo a todos con inmenso orgullo. Y particularmente si es un libro como este que ahonda en lo más profundo de la entraña de nuestro imaginario colectivo. Y que, porque finalmente estamos ahí todos, mal que bien, y aunque no queramos, representando. Un abrazo a los 9 textos que en el libro y por supuesto al trabajo espectacular de Saidi Núñez Cetina y de Andrés Ríos Molina, que no sé por qué me invitó a esta conversación, pero que agradezco inmensamente. Les mando un enorme abrazo y deseo que tengan un gran éxito. Si sucede lo que pasó en la fila de mi trámite federal, lo tendrá, sin lugar a dudas. Lo aplaudo. Muchísimas gracias, Benito. Muchas gracias. Y sí, mira, te invitamos porque necesitábamos el comentario de un ciudadano de a pie. Entonces dijimos, a ver, ¿cuál Benito puede ser un buen ciudadano de a pie que nos dé un buen comentario? Y fue muy buena elección. Muchas gracias, Benito. Bueno, y ya para finalmente voy a darle la palabra a mi colega y amiga, compañera de batallas, la doctora Saidi Núñez, con quien estuvimos trabajando todo este tiempo en la coordinación. Tienes la palabra, Saidi. Muchas gracias, Andrés. Gracias muchísimas a los comentaristas, Benito, Estela, Toño. Pues la verdad es que han sido muy interesantes y muy pertinentes los comentarios. O sea, recibimos con mucho agrado estas impresiones, estas opiniones sobre el libro.
Y bueno, pues en realidad mi intervención, ya digamos en esta última parte, tiene que ver un poco como con la experiencia, ¿no? De haber realizado este libro y también los retos que implicó, ¿no? Una vez que Andrés me invita a participar en este seminario y sobre todo en pensar, en organizar también este libro, ¿no? Yo creo que desde el momento en que Andrés me invitó y a conformar, digamos, fueron una serie de desafíos para conformar el grupo de investigadores de alta calidad, Andrés, Rebeca, Gabriela, Susana, Roberto, Toño, Diana, pero también la incorporación de estudiantes, que creo que este es uno también de los puntos, digamos, más importantes y de los puntos favorables del libro, ¿no? Estudiantes de la licenciatura de Historia de la UNAM, como Maite, como Julia, como Nadia, ¿no? Que lograron, digamos, integrarse y articularse de una manera muy importante al trabajo, pues, en equipo, ¿no? Para ellos constituyó también como un desafío, ¿no? No solamente llegar enfrentarse, digamos, al catálogo de fotonovelas que había en la Hemeroteca Nacional, ¿no? De la UNAM, o también en otros casos, como el caso de Andrés, como el mismo caso también de Toño, de adquirirlas en Mercado Libre, ¿no? Porque no estaban, digamos, a la mano, a pesar de la gran difusión que tuvieron y el tiraje que hubo, que fue impresionante de muchas de ellas, ¿no? Entonces, fue, digamos, todo un desafío encontrarnos con ese universo de cómics, de revistas variadas, de fotonovelas de diversos temas, que pues como lo señalamos en el libro, iban desde las románticas, las eróticas, la nota roja, el misterio, las fotonovelas para niños, y bueno, una cantidad de las que ustedes ya han mencionado, de las temáticas que había, ¿no? Las eróticas, por ejemplo. Entonces, este seminario constituyó un verdadero reto por casi 2 años que estuvimos trabajando, ¿no? Cada 15 días nos reuníamos para mostrar los hallazgos, las limitaciones también, un poco las dificultades, pero también los aspectos relevantes de un trabajo que, bueno, al comienzo se veía como un mar de información que no tenía, digamos, como articulación, ¿no? Entonces creo que fue importante y, bueno, retomo algunos de los aspectos que ya han señalado ustedes porque son como el elemento que nos formaron y que nos permitieron organizar un espacio que no fue digamos, tradicionalmente académico, rígido, ¿no? Sino que fue también un espacio para contar las fotonovelas, ¿no? Los temas que nos habían llamado la atención, las historias más dramáticas. Y creo que fue importante porque en la medida en que socializamos, como ya lo dijo Toño, socializamos estas experiencias, pues nos permitieron organizar y estructurar el texto, ¿no? Digamos, darle orden a cómo clasificar las fotonovelas, las diferentes modalidades que habíamos encontrado en un universo de aproximadamente 600 títulos que vimos, ¿no? Y esto, digamos, también al comienzo fue una preocupación porque, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar para hacer esta clasificación? O por lo menos para lograr hacer una muestra representativa de ese inconmensurable universo de fotonovelas, ¿no? Y, digamos, la salida fue también los intereses que habían tenido cada uno de los investigadores, ¿no? Los intereses temáticos, ¿no? Por ejemplo, Rebeca, las imágenes que más ha trabajado, a Gaby que le gustó más el tema de las primeras fotonovelas que salieron sobre el santo, el ratón Macías, y bueno, así nos fuimos organizando. Yo había trabajado, por ejemplo, la nota roja y me llamaba mucho la atención cuando encuentro estas fotonovelas rojas, como yo las denomino, a raíz de esa primera clasificación que ya había hecho Fernando Curiel entre fotonovelas rosas y fotonovelas rojas. Entonces, bueno, lograr, digamos, articular esto fue todo un desafío para el equipo que lo logramos, digamos, resolver a partir de esa socialización, ¿no? De esas anécdotas, de esas experiencias que habíamos tenido. Entonces, creo que fue muy interesante y esa experiencia, digamos, que estábamos mostrando en el seminario, pues fue, digamos,
importante también como un proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Las estudiantes que participaron específicamente, quienes pues lograron mostrar unos resultados impresionantes, ¿no? O sea, acoplarse al trabajo de los investigadores, trabajar con las categorías, que fue un poco lo complejo, por ejemplo, en las fotonovelas rosas, ¿no? La construcción del amor romántico, la misma estructura del melodrama, ¿no? Cómo entenderlo, pero también el contexto histórico, que para muchos de nosotros, pues, no, o sea, no estábamos tan familiarizados, ¿no? Creo que fue también un desafío muy importante llegar a los años 60, a los años 70, algunos ya lo habían trabajado, Gaby, Rebeca, Susana, pero muchos, a pesar de que la mayoría trabajó siglo XX, pues era como todo un desafío, ¿no? Lograr apropiarnos de ese contexto, y lo hicieron también de una manera sorprendente las estudiantes, ¿no? Y creo que merecen también un gran reconocimiento porque no solamente lograron articular las categorías, digamos, construir ese contexto histórico para explicar las fotonovelas, sino que también se posibilitó los enfoques, ¿no? O sea, los enfoques que utilizaron desde la historia, pero también desde la sociología, la antropología, y pues realmente nos ofrecieron unos capítulos de mucha calidad, ¿no? Fue un trabajo arduo, me consta ver a Andrés, ¿no? Andrés se reunía con mucha más frecuencia con los estudiantes, asistíamos varios también para trabajar el tema de las fotonovelas románticas, pero también el de la India María, que fue también uno de los capítulos muy interesantes, escrito por un estudiante, ¿no? Creo que hay que reconocerlo mucho, y creo que valoro mucho esa experiencia, ¿no? La repetiría, ¿no? Porque me parece que el trabajo con los estudiantes posibilitó también entender y configurar también nosotros, ajustar muchos de los aspectos de los que dudábamos o de los que no teníamos mucha claridad para realizar nuestras propias investigaciones, es decir, cada uno de los capítulos, ¿no? Quiero también señalar algo que comentaba Toño, ¿no? Acerca de las anécdotas, ¿no? Y creo que sí fue muy importante, y comparto mucho esta tarea de historiar los melodramas de papel, ¿no? A partir de las preocupaciones que nos surgían también sobre las imágenes de las mujeres semidesnudas, por ejemplo, ¿no? Las poses sugerentes, las poses eróticas, que se combinaban también con imágenes de violencia, de pobreza, de niñez desamparada, de lo sobrenatural, pero también de contrastes entre clases, ¿no? Los ricos y los pobres, de género, ¿no? Digamos, las imágenes de las mujeres sometidas, golpeadas, y el tema de la raza, etnia, que el capítulo de la India María lo maneja muy bien y lo expresa muy bien, ¿no? Aunque todas las fotonovelas, digamos, mantienen ese elemento, pero creo que se desarrolla muchísimo más, de manera más profunda en el capítulo sobre la India María, ¿no? Esto es importante porque en nuestras preocupaciones era, bueno, ¿cómo vamos a hablar de estas, ¿no? De estas imágenes o de estas fotonovelas o de estos melodramas acerca del erotismo, ¿no? Y de cómo estructurar esta parte, y cómo las fotonovelas fueron tomando, digamos, un tinte como más rojo, digámoslo así, en la medida en que avanzaban las décadas, ¿no? Es decir, fueron diferentes en los 60, en los 70 y en los 80, o sea, como toda una transformación que tuvieron, y ya hasta los 90, cuando ya, ya cambian y tienden a desaparecer a raíz de la entrada ya de la popularización, la masificación, digamos, de la televisión, ¿no? Entonces creo que esa era una de nuestras preocupaciones cuando llegábamos con estas imágenes como muy eróticas en algunos casos, como muy sexuales. Entonces, bueno, más allá, digamos, de la moralidad, era pensarnos cómo plantear esto, digamos, en un texto académico, ¿no? Y creo que fue un reto también esa parte. Yo creo que Andrés tuvo, digamos, ese desafío más que nosotros, porque finalmente su texto pues habla sobre el erotismo y sobre todas las transformaciones que tuvo el cuerpo femenino, ¿no? La imagen
del cuerpo femenino en estas revistas, ¿no? Otro aspecto que me parece también importante de resaltar acá es que me llamó mucho la atención, además de la violencia y de la violencia contra las mujeres. Eso para mí fue fuerte, digamos, ver estas imágenes como tan desgarradoras, ¿no? Que se exhibían y que, bueno, se vendían como pan caliente, ¿no? Pero más allá de eso, fue también la cantidad de mensajes asociados a lo religioso, ¿no? Ese fuerte mensaje, digamos, católico, ¿no? Asociado con la muerte, pero también asociado con el destino, ¿no? Un destino asignado, por ejemplo, en el caso de los pobres, ¿no? Y es mejor ser pobre que ser rico, no hay que renunciar a la riqueza. Los pobres van a tener, digamos, pero no van a poder cambiar, ¿no? No van a poder transformar su realidad. Y en ese sentido, la imposibilidad de la movilidad social, ¿no? Creo que fueron estos elementos, me llama mucho la atención porque se dan también en un contexto en los años 70, en los años 80, de muchas transformaciones políticas, pero también sociales y económicas, ¿no? O sea, cada vez fuimos observando en las diferentes fotonovelas, unas más que en otras, ¿no? Hablo, por ejemplo, de mi experiencia en la fotonovela Roja, en Alarma, por ejemplo, en Valle de Lágrimas, cómo este aspecto de la pobreza, este aspecto de la crisis económica, ¿no? Que se va a ver en los finales de los 70, inicios de los 80, pues está también ahí marcada, ¿no? Los contrastes entre pobres y ricos, ¿no? Las casas lujosas en las principales avenidas de la ciudad, en contraste a los barrios populares, mucho más desprovistos de las cuestiones básicas, ¿no? Para vivir. Creo que son elementos importantes que se destacan, se pueden rescatar en muchas de las fotonovelas que se van a identificar, ¿no? No solamente en las fotonovelas rosas, o incluso en las que son para los niños, o en las que hablan sobre misterio, ¿no? O sea, creo que están ahí elementos que estructuran y que articulan estos melodramas y que, bueno, que son exitosos porque llegan a un público, bueno, a diferentes públicos, pero digamos como que muestran también una realidad que se identifica con el público y de ahí, digamos, su éxito, ¿no? Entonces, creo que es un elemento muy, muy importante. Ahora, otra gran experiencia, ¿no? De haber, digamos, participado en este seminario y que queda como producto este libro, fue una grata experiencia, fue la entrevista que realizamos a Verónica Luján, la esposa del empresario y creador de muchas de las fotonovelas de los años 70 y 80 en México, ¿no? Benjamín Escamilla. Y para mí fue, digamos, una experiencia muy enriquecedora acceder a sus archivos. Ella nos permitió entrar a su casa. Y a pesar de que ya no guardaba todas las ediciones, ¿no? Debido a una cuestión de mudanza y espacio, tuvo muy buena disponibilidad para contarnos, para mostrarnos parte de los archivos con los que contaba, pero también de cómo se armaban las historias, ¿no? Cómo se estructuraban, cuáles eran los escenarios, cómo se veía Benjamín Escamilla en la necesidad de buscar a los actores, a veces incluso la propia familia participaba en las fotonovelas, en las fotos, ¿no? Se tomaban las fotos para aparecer en las fotonovelas, nos hablaba de los escenarios, nos hablaba de los actores, y cómo se ofrecía pues una edición semanal de una fotonovela que incluso fue vendida hasta en los Estados Unidos, ¿no? Muchas de las fotonovelas fueron vendidas en los Estados Unidos y fueron copiadas también en América Latina. Entonces creo que es un fenómeno que nosotros intentamos rescatar latinoamericano, ¿no? Es un fenómeno latinoamericano. En el caso que mostramos, pues obviamente tiene los escenarios, digamos, más importantes en México, pero que fue un fenómeno sensacional de los años 70 también en América Latina. Y creo que esto se rescata y, bueno, valdría la pena pensar en una segunda edición, Andrés, tú dices, para América Latina, ¿no? Yo quiero agradecer a todos y cada uno de los que participaron, los y las que participaron en el libro. Fue una grata experiencia, yo aprendí muchísimo.
Creo que fue una enriquecedora experiencia en la medida en que nos permitimos no solamente estructurar, sino también generar como un estilo de escritura, ¿no? Para acceder no solo a un público, siempre lo pensamos, un poco lo que mencionaba Benito, pensar en un público más allá de lo académico, ¿no? Pensar en unos lectores del libro que habían leído y que habían vivido, digamos, habían crecido con esas historias. Y creo que de alguna manera se cumplió nuestro objetivo, ¿no? Creo que yo lo dejaría hasta acá. Agradecer nuevamente a los comentaristas y bueno, pues bienvenido el libro, está a sus órdenes y muchísimas gracias. Bueno, doctora Saidi, muchísimas gracias por el comentario. Ya para cerrar, yo quiero señalar solo 3 cosas. Miren, lo primero que, y así es como empieza el libro, lo primero que a nosotros nos llamó la atención fue el tamaño de la industria editorial. Estamos hablando de una gran industria editorial de miles y miles y millones de ejemplares que fueron publicados entre los mediados de los 60 y hasta inicios de los años 90. Una gran industria cultural. Y bueno, yo lo que me pregunté fue, bueno, ¿y por qué no hemos analizado eso? Algo tan importante para la cultura de masas, no solo en México, sino en América Latina. Como lo mencionaba Saidi, muchas de estas fotonovelas llegaron a Centro y Sudamérica y a Estados Unidos, es decir, México fue una potencia. Y bueno, eso lo estaba olvidado por la historiografía y decidimos retomarlo. Un segundo aspecto tiene que ver con el carácter multimedia de las fotonovelas, es decir, tienen un correlato en el cine porque los mismos actores y actrices son actores de cine, pero también son actores de las fotonovelas, de las telenovelas, son de la farándula, otros vienen de la radio, de las radionovelas, y es justamente en unos años en los cuales el cine entra en crisis y todavía la televisión no se ha masificado lo suficiente. Por consiguiente, es un objeto de consumo cotidiano para millones de familias. Y ahí hay un asunto importante que tiene que ver con, nos pareció sumamente importante, que tiene que ver con el tiempo. Estas son publicaciones que se consumen en el tiempo libre. Es más, algunas estaban programadas para leerse en 1 hora, que era lo que duraba en promedio el trayecto, ya sea en metro o en pecero, para llegar al trabajo o a la escuela. ¿Sí? Era lectura para el transporte público. ¿Sí? Y entonces, justamente en el tiempo libre es sumamente valioso analíticamente porque ahí se construye la identidad. El sujeto elige qué leer, qué música escuchar, y ahí hay una construcción de sí mismo, una elección. Bueno, ¿qué hay ahí? Nos acercamos a lecturas aparentemente inocentes, divertidas, pero lo que encontramos fue cosas muy fuertes como el racismo, el machismo, el sexismo, el nacionalismo con ciertos matices, religiosidad muy fuerte, una idealización de los héroes nacionales, en fin, y una pedagogía de las emociones, ¿sí? Donde se le enseña al lector no solo cómo amar, sino también cómo odiar. Entonces, frente a la gran diversidad de fotonovelas, hicimos una selección, pero no es un tema que esté agotado, ¿sí? Quedaron muchas por fuera, ¿sí? A veces sentíamos este vértigo del vacío, es decir, pararnos frente a un tema no trabajado, digamos, ¿cómo le hacemos? Sí, porque no teníamos como muchos referentes, pero decidimos pues lanzarnos al vacío y el resultado es este libro que ustedes tienen hoy en sus manos. Ya para concluir, quiero agradecerle nuevamente al equipo. Rebeca me manda un mensaje de WhatsApp donde me pide que transmita a todos el agradecimiento de ella para con los coordinadores por el trabajo colegiado que pudimos hacer, tanto con los estudiantes, y participar en el seminario, en las discusiones y llevar a más profundidad los temas elegidos. Dice, un esfuerzo con un gran logro. Muchas gracias, Rebeca. Y además quiero agradecerle al Departamento Editorial del Instituto de Investigaciones Históricas, a Rosalba Cruz y a Rosalba Alcaraz, porque es un libro muy bien cuidado
como objeto es muy bien logrado. Entonces estamos muy agradecidos con el departamento editorial y con el instituto. Este libro es una muestra de la pluralidad de investigaciones que hay, si bien hay temas que van de la conquista, la independencia, Nueva España, pues también en nuestro instituto se trabajan temas contemporáneos vinculados con la cultura de masas. El libro lo pueden conseguir en la librería del Instituto de Investigaciones Históricas. Esperamos que lo puedan leer y que lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias a quienes por sus comentarios, a los comentaristas y a todos los que nos acompañaron a través de YouTube.